Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy, Marx y el capital. Una discusión de la naturaleza de la mercancía y el dinero en el capitalismo. El pensamiento de Karl Marx tuvo un enorme impacto, mucho más allá de las torres de marfil del mundo académico. Cosa que no sorprende si consideramos su célebre afirmación de que los filósofos hasta ahora solamente han interpretado el mundo. De lo que se trata, sin embargo, es de transformarlo. Si tomamos en cuenta las poblaciones de Rusia y China y toda la gente afectada por la Guerra Fría, estamos hablando de cerca de 2.000 millones de personas. Por bien o por mal, Marx en efecto transformó el mundo. No lo hizo con una espada en la mano al estilo Che Guevara, sino con una pluma, sentado en el Museo Británico, leyendo, pensando, escribiendo. Lo que quiero revisar aquí es uno de los resultados más importantes de su reflexión, el primer volumen de Das Kapital. En él, Marx explica cómo operan las leyes económicas en el modo capitalista de producción. Veamos. Para empezar, el libro se llama Capital y el sistema económico que analiza el capitalismo. Obviamente, entender el concepto de capital y cómo funciona es imprescindible para este análisis, pero no es su punto de partida. El capital es una forma de valor, pero hay otros tipos de valor de los que depende el capital histórica y lógicamente. El valor básico de una sociedad capitalista, el ladrillo, digamos, con el que el edificio capitalista se construye, es la mercancía. Es lo que distingue a una sociedad capitalista de cualquier otro tipo. Y con ella Marx empieza su análisis. ¿Qué es una mercancía? Pues es cualquier cosa que se produce para venderse. Estas fresas, por ejemplo, son, pues, fresas. Pero si se les pone un precio, se convierten en mercancía. Lo curioso de las mercancías es que tienen una especie de vida doble. Por un lado, son simplemente cosas que tienen cierta utilidad, cosas que pueden usarse, pero también cosas que pueden intercambiarse. Las cosas en una sociedad capitalista no son solo útiles, sino intercambiables también. Las cosas son lo que son, pero también lo que valen. O en los términos de Marx, tienen un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso de algo, digamos un libro, va en función de sus cualidades materiales. Lo podemos leer para sacar información o por el puro placer. Podemos usarlo para pegar a alguien en la cabeza, o balancearlo para mejorar la postura, o quemarlo para calentarnos. En fin, tiene muchos usos debido a sus cualidades materiales. Pero su utilidad no es solo material, sino social también, porque puede intercambiarse como una mercancía. ¿Ok? Dos tipos de valores, fresas y fresas con precios. ¿Cuál es el problema? Para Marx el problema es que la vida doble de las cosas no es armoniosa. Las cosas como tal tienen la finalidad de satisfacer necesidades humanas, mientras que la cosa como mercancía tiene la finalidad de venderse y sacar ganancia. Estos dos fines chocan entre sí, con el resultado, en el capitalismo, de que el valor de uso de las cosas es distorsionada, reprimida y abusada. En resumidas cuentas, la utilidad de las cosas es enajenada. ¿Cómo se da eso? ¿Comprarías un coche que no tuviera llantas? Obviamente no. La utilidad de las cosas es claramente importante para que se vendan. Pero Marx señala que el valor de uso es secundario aquí. Antes de sacar provecho del valor de uso de una mercancía, hay que comprarla primero. Si no hay venta, no hay uso. Si en el súper ves un pan, ves claramente su utilidad, su valor de uso, pero ese valor está totalmente latente. Aunque sea comestible, su valor de cambio tiene que demostrarse antes de que sea comido. Si nadie lo compra, se echará a la basura aunque millones tengan hambre. La utilidad de las cosas puede verse afectada también por sabotaje. Siempre y cuando las ventas no se vean afectadas, una compañía puede escatimar los materiales, las medidas de seguridad y el trabajo.
Esto le ahorra dinero, pero resulta en productos defectuosos, peligrosos o hasta mortales. El plomo en la pintura, asbestos en la construcción, pesticidas en los alimentos, etc. Dejemos de momento el predominio del valor de cambio y pasemos a ver el fenómeno del intercambio más de cerca. Hemos mencionado la venta de mercancías hasta ahora en términos de dinero, pero más básico que eso es el simple intercambio de ellas. Cambiar una cosa por otra distinta. Tomemos como ejemplo un cigarro y un bolígrafo. Su forma es muy parecida, pero son dos cosas distintas, con diferentes cualidades y usos. Yo te doy el bolígrafo y tú me das el cigarro. Trato hecho. Pero si te ofreciera el bolígrafo por tu iPod, me dirías ni de chiste. Podríamos por puro capricho decidir intercambiar el bolígrafo y el iPod, pero debido a que en el mundo real nadie haría ese intercambio, mientras que el bolígrafo y el cigarro sí, indica que las cosas se intercambian según proporciones establecidas y no por el capricho. Entonces, ¿en base a qué principio o criterio pueden intercambiarse? La respuesta de Marx es el trabajo. Tomemos el ejemplo de dos mineros. Uno tarda una semana en minar 1 gramo de cobre y el otro un mes para minar 1 gramo de oro. Si al fin del mes intercambiaran sus respectivos gramos, diríamos que el trato no es justo porque uno tuvo que trabajar mucho más. Entonces, lo que rige el cambio es el tiempo de trabajo. Las mercancías se distinguen en cuanto a sus cualidades materiales, pero todas tienen en común cierto tiempo de esfuerzo humano para producirlas. Esta característica puramente temporal del trabajo de producción es llamada por Marx trabajo abstracto. Tratar distintos tipos de trabajo de esta manera es lo que facilita el intercambio. Entonces, si el valor de un producto va en función del tiempo de trabajo necesario para producirlo, uno podría pensar que trabajar más lento haría que el producto tuviera más valor, porque uno tardaría más tiempo en producirlo. Por ejemplo, tardar 2 semanas en vez de una para tejer un suéter. Marx responde a esto diciendo que el tiempo de trabajo del que se trata es el tiempo socialmente estándar, y da el ejemplo de la introducción del telar en Inglaterra. La abuelita en su sillón va a seguir tardando 1 semana, pero con cada vez más gente usando esta nueva máquina, el tiempo socialmente estándar, o sea, el tiempo que un productor promedio tarda en producir un suéter, se reduce mucho. Hasta ahora hemos visto que toda mercancía contiene trabajo abstracto, pero por mucho que intentes, no lo vas a encontrar materialmente en los productos, porque no es una realidad material, sino social. Si pudieras llegar a pararte al lado del presidente de tu país, verías que no hay ninguna diferencia relevante entre su persona y la tuya. Su cuerpo no tiene ninguna cualidad que podríamos llamar presidencial, y eso porque lo que lo hace presidente no es ninguna cualidad material sino social. Lo tratamos como presidente. Esa cualidad suya es un producto de las relaciones humanas. Si dejamos de vista el carácter social de la relación entre las mercancías, se convierten en lo que él llama fetiches. Algo es un fetiche cuando pensamos que tiene algún poder mágico. En el caso de las mercancías, pensamos que su valor es natural, cuando en realidad es social. Pensamos que naturalmente atrae cierto precio, al igual que un imán naturalmente atrae fierro. Pero no es cierto. Esta aparente naturalidad es resultado de las relaciones capitalistas de producción, o sea, producción privada para la ganancia en vez de producción colectiva para el uso compartido. No hay ninguna ley que obligue a los seres humanos a producir de esta forma. Hasta ahora hemos hablado del valor en términos del uso y del intercambio, y hemos visto que este último es el elemento básico del sistema capitalista. Pero el análisis quedaría muy corto si se quedara aquí. Hay dos formas más de valor, el dinero y el capital. Comenté al principio que el capital es el verdadero motor del capitalismo,
Pero para llegar ahí, tenemos que pasar por el dinero. Tenemos que entender cómo el dinero emerge a partir del intercambio de mercancías y luego cómo se convierte en capital. En un sistema de trueque, donde mercancías se cambian directamente por otras mercancías, el problema es que la relación de valor entre una gama de diferentes mercancías no está bien establecida. Si yo quiero cambiar manzanas y tú camisas, ¿cómo podemos determinar cuánto tiempo socialmente estándar es necesario para producirlas? Pues es pura conjetura. Pero, dice Marx, cuando los productos en una sociedad se producen en general para el intercambio, en vez principalmente para el uso, las relaciones de valor se vuelven más establecidas. Por ejemplo, un abrigo es igual a 10 metros de lana, es igual a 10 kilos de manzanas, es igual a 2 onzas de perfume, lo cual es igual a 1 gramo de oro, etc. Al fijarse cada vez más estas relaciones, surge un sistema de producción de mercancías con valores más o menos fijos. Aún así, determinar el valor de esta forma es bastante engorroso. Mucho más fácil usar el valor de una sola mercancía para expresar el valor de todas las demás. Históricamente, metales preciosos como el oro han jugado este papel. Sea oro o sea algo así, la mercancía particular que se usa se llama dinero. Es la mercancía universal, equivalente a todas las demás. Cualquiera te puede decir que es muy bueno tener dinero, pero el capitalista te dirá que es mucho mejor tener capital. Cuando el dinero funciona como capital, su poder se multiplica exponencialmente. El capitalismo se trata no simplemente del dinero, sino del aumento de dinero invertido como capital para generar ganancia. Todo. En la segunda parte del video veremos cómo el dinero actúa como capital y cómo mediante la explotación genera riqueza. Revisemos las 3 formas de valor en el capitalismo. Primero, mercancía, que es un valor de uso producido para el intercambio. Luego, dinero, que es la mercancía universal, equivalente a todas las demás. Y capital, dinero invertido para generar más dinero. Cuando nuestro capitalista invierte dinero como capital, ¿cuál es el mecanismo que permite que se multiplique? La respuesta que da Marx es uno de los mayores logros de su pensamiento. La respuesta empieza con un análisis de la manera en que el capitalista se relaciona con el dinero, que es distinta a cómo lo hacemos tú y yo. Imaginemos que soy dueño de una panadería y tú eres mi empleado. Marx dice que gente como nosotros vendemos para comprar. Tú vendes tu habilidad de hacer pan y yo vendo el pan. Recibimos dinero para nuestras respectivas actividades, pero no como un fin en sí mismo, sino para comprar más mercancías, comida, renta, colegiatura para los hijos, gasolina para el coche, etc. El ciclo que se nota aquí es mercancía, dinero, mercancía, o MTM. La venta y compra de mercancías mediante el dinero. El capitalista, en cambio, no es un mero productor como nosotros, sino un dueño de dinero. El ciclo que él atraviesa es dinero, mercancía, dinero, o DMD. Él compra mercancías para luego venderlas. En otras palabras, gasta dinero para ganar dinero. Obviamente, termina con más dinero de lo que empezó. No D, sino D'. Este dinero inicial no es meramente dinero, sino capital. Dinero invertido para generar ganancia o plusvalía. ¿Qué hace con este D'? Pues no es todo ganancia. Es probable que haya pedido prestado una porción del capital, por lo que tendrá que pagar interés sobre el préstamo. Y es probable que rente equipo, locales, etc., por lo que una porción va para pagar renta. Lo que queda es ganancia, la cual puede usarse para sus gastos personales, comida, viajes, colegiatura, etc., como el resto de nosotros, o como capital para invertir nuevamente. Entonces, tenemos un dinero original D, que por medio
de un proceso todavía misterioso produce una cantidad mayor, D'. De D' se quita interés, renta y gastos personales. Si lo que queda, digamos D2, es una cantidad mayor al D original, entonces lo que tenemos es una acumulación de capital. Lo que vemos en la sociedad es la proliferación casi exponencial de mercancías, pero lo que posibilita eso es la acumulación de capital. Hasta ahora, Marx ha esbozado cómo el capitalista se relaciona con el dinero, qué hace con él, pero no está claro todavía el mecanismo que permite la generación de plusvalía. ¿De dónde viene? Pues hay varias posibilidades. Una es que el capitalista podría simplemente subir sus precios para sacar más ganancia. Podría cobrar 60 pesos por lo que, según el tiempo socialmente estándar, vale realmente 50. Esto no funciona debido a la competencia. O bien sus clientes irán a comprar de sus rivales, o sus propios rivales subirán sus precios también. En todo caso, esta estrategia fracasa. Otra posibilidad es que cuando no hay competencia y un capitalista tiene un monopolio en el mercado, es muy fácil subir los precios. Sin duda, mucha ganancia puede generarse de esta forma, pero las ganancias de monopolios constituyen un porcentaje pequeño del total de plusvalía generada a escala mundial. Así que hay que buscar la respuesta en otro lado. Como final, es posible que la plusvalía resulte simplemente de la compra y venta de mercancías. Pero esto es ilusorio. El otro día, en una panadería, vi a una campesina llenando su canasta con pan, que luego iba a salir a vender en la calle a 1 o 2 pesos más de lo que ella había gastado para comprarlo. Esto es lo que la tienda de abarrotes en la esquina hace también. Compra productos de un central de abastos y los vende un poco más caro. Pero está claro que la campesina no va a convertirse en un gran capitalista haciendo eso. Gana lo suficiente para sobrevivir, pero poco más. Lo que hace no genera capital. El fenómeno que vemos en el caso de la campesina y de la tienda de abarrotes es el del simple intercambio. Y es fácil identificar la naturaleza del capitalismo con este proceso porque es lo que vemos en todas partes. Pero Marx fue más allá del mero intercambio de mercancías para ver que en el proceso de D', lo que se tiene es un proceso de producción. El capitalista compra mercancías capaces de generar o producir nuevas mercancías. En eso reside el secreto. ¿Qué tipo de mercancía puede hacer eso? Pues la respuesta de Marx es el poder de trabajo del ser humano. Cuando el dinero compra un pan, el dinero actúa simplemente como dinero, facilitando un intercambio. Pero cuando el dinero compra el poder de trabajo de los seres humanos, actúa como capital. Solo así puede el capital acumularse. Lo que implica esto es que el poder de trabajo se ha convertido en una mercancía. Como si en el supermercado vieras en la sección de lácteos un ser humano ofreciendo su trabajo. El proceso histórico por el que el trabajo humano llegó a convertirse en una mercancía, Marx lo llama la expropiación. Tema de mucha importancia, pero que no voy a tratar aquí. El punto importante es que este proceso histórico divorció los medios de producción de las manos de muchísimos productores, con el resultado de que, para sobrevivir, se veían y se ven obligados a vender su trabajo. Vimos que simplemente subir los precios no genera plusvalía, sino solo la explotación de esta clase trabajadora. Pasemos a ver qué quiere decir Marx por explotación. Mi diccionario define explotación como beneficiarse de forma injusta del trabajo de alguien, típicamente al hacerle trabajar demasiado o al compensarle de forma insuficiente. Pues esa básicamente es la idea. Vamos a ver cómo Marx lo explica. Para cualquier trabajo asalariado, hay que recordar que el trabajo es una mercancía, algo que un capitalista compra por cierto precio. Este precio que paga es el sueldo o ingreso del trabajador. Hay que volver a preguntarnos por el valor de una mercancía. ¿Cómo se determina? Recordarás que es el tiempo de trabajo socialmente estándar necesario para producirlo.
Creo que entendemos este concepto en el caso de cualquier producto o objeto que compramos en una tienda. Pero el punto, dice Marx, es que eso se aplica también al trabajo humano como mercancía. Es solo que en este caso es el tiempo de trabajo socialmente estándar para producir al ser humano y mantenerlo vivo para que regrese mañana a trabajar. En el proceso DMD', la mercancía es el trabajo humano y lo que hace es producir mercancías que a fin de cuentas son más valiosas que su propio trabajo. Pero la pregunta es, ¿qué vale su trabajo? En México, el salario mínimo actualmente es, dependiendo de la zona, alrededor de 58 pesos. Eso significa que hay que pagar como mínimo 58 pesos para una jornada de trabajo. Según la política social, con 58 pesos el trabajador tendrá lo suficiente para alimentarse, medicarse si sea necesario y demás para poder volver mañana a trabajar. Esto obviamente es un nivel de subsistencia. Y el capitalista lo pagará solo si el valor total de todo lo que produce el trabajador en una jornada sea mayor a esa cantidad. Vamos a suponer que nuestro trabajador trabaja en una fábrica y que tarda 4 horas en producir productos que tengan un valor total de 58 pesos, digamos camisetas. Cada hora que trabaja más allá de esos 4 significa plusvalía para el dueño de la fábrica. El valor de las camisetas 5, 6, 7 y 8 van al bolsillo del dueño. El trabajador es explotado ya que recibe una compensación menor al valor total de su trabajo. Piensa que le está pagando por todo el día, pero la verdad es que su sueldo corresponde a solo una porción de la jornada. Si no fuera así, no habría ganancia. Había dicho que la mercancía secreta que el capitalista compra es el trabajo humano, pero no es la única. Desde luego, compra materia prima, maquinaria, etc., o sea, los medios con los que trabaja el trabajador. Pero la ganancia es producto únicamente de la acción del trabajo humano. Para Marx, el capital toma 2 formas, capital constante y capital variable. Como acabamos de ver, el valor del trabajo, o sea, el valor que el trabajo agrega a una mercancía, puede variar y así permitir la posibilidad de plusvalía. El trabajo humano entonces es el capital variable. El capital constante es la materia prima, la maquinaria, etc. El valor que agrega a la mercancía no varía, sino más bien es constante, y eso por la misma razón por la que no se le puede subir caprichosamente el precio de una mercancía. Es por eso que vemos al final del nombre de muchas compañías las extrañas siglas SADCB. Esto significa Sociedad Anónima de Capital Variable. En otras palabras, una empresa que se dedica a la compra del trabajo humano. Siempre me ha parecido curioso eso de anónima, como si no quisieran los dueños dar la cara. ¿Quién sabe por qué? El mundo de los negocios es volátil. De repente hay más competencia o se sube el precio de la materia prima, etc. Para compensar, el dueño acude al único componente variable de la empresa, que es el trabajo humano. Para que no se vea afectada la ganancia, puede variar su capital humano y extender la jornada de 8 a 10 o 12 horas, o al hacer que el trabajador trabaje más rápido, etc. Esto le ahorra dinero para el capitalista, pero explota al trabajador. La respuesta de Marx a la explotación y la pobreza de las masas no era luchar por un mejor sueldo, sino eliminar el trabajo humano como mercancía, la abolición del trabajo asalariado. Su respuesta, como sabemos, era el comunismo, donde la clase trabajadora gobierna a sí misma y produce un excedente material para responder a las necesidades humanas reales. Una producción cooperativa y colectiva para el uso compartido. Esté uno de acuerdo o no con la noción del comunismo, su análisis del capital sigue muy vigente hoy en día. Los excesos catastróficos que hemos visto últimamente en los mercados financieros recalca la importancia que puede tener Marx y su análisis para discusiones contemporáneas sobre nuestra situación y posibles soluciones para remediarla.
Pues eso es todo para hoy. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.